Bien, muy buenos días a todos. Shalom a todos, como ya hemos aprendido a decir. Shalom, ¿verdad? En hebreo moderno, pues, hola, dicen así, ¿no? Pero bueno, pero ya sabemos lo que significa esa palabra, ¿no? Algo que no, eh, vamos, una paz que sea completa, que no le falte nada ni que le sobre, ¿verdad? Que sea exacta, ¿no? Bien, pues saludos a todos en las redes sociales por Zoom, nuestros hermanos por Zoom y nuestros hermanos por Facebook. Bienvenidos cada uno de ustedes. Y pues vamos a empezar con una oración, ¿sale? Bendito Padre, te damos gracias, Señor, por el bien, por el cuidado de cada día. Te damos gracias porque tú eres Dios que guarda el pacto y la misericordia con aquellos que te aman, Señor, que procuran siempre guardar tus mandamientos. Y estamos aquí, Señor, delante de ti eh, para entenderte y conocerte mejor, Señor, a través de tu palabra. Y te rogamos que tú nos guíes, que tú nos enseñes, que nos motives también, Señor, a ser congruentes con lo que aprendemos. Porque no queremos solo meter información en nuestras cabezas, sino ser prácticos con ella, ser sensibles a tu voz y que podamos tener la bendición que necesitamos para ser de bendición a otros. Bendícenos así, Señor. Te damos gracias, Señor, y te pedimos todo, dándote la gloria y la honra en el nombre de Yeshua. Amén. Bien, déjenme ver cómo funcionan estas tecnologías. Ok, sí funciona. Okay. Estoy aprendiendo y yo hasta estoy nervioso con estas fragilidades que me dan luego aquí en la mano. Bien, esta es la escuela, este es ELIM, la Escuela de Liderazgo y Ministerio. Ya nos conocemos y estamos tratando el asunto de lo que es el Evangelio. Ok. ¿Estamos desde el principio aquí o hay que avanzar de hasta dónde vamos? A ver, permítame tantito, un poquito. ¿Me ayudas? Un momentito. Un momentito. Muy bien. Hemos estado aprendiendo lo que es el Evangelio. En la primera clase aprendimos un poquito sobre la etimología de la palabra, ¿verdad? Que tiene que ver con, pues, ley, ¿cómo? Las buenas noticias, las buenas nuevas. Vimos todo eso, ¿cierto? Aprendimos un poquito sobre el concepto de traducción, transliteración, bueno, transcripción no hablamos de eso, pero con estas dos cositas aprendimos mucho. En la segunda clase, ¿qué aprendimos? Sobre el Evangelio. ¿Alguien recuerda? ¿No? Repetimos la clase. ¿Cómo? Definiciones todavía de lo que no es el Evangelio, ¿verdad? Y luego vemos cómo era tratado el Evangelio. Hoy vamos a tratar otro asunto. No, esto no es, esto es lo que vimos la vez pasada, ¿verdad? ¿Sí? Porque es lo que vimos la vez pasada, ¿no? Alguien puso una rayita ahí, bonita. Bien, espero que ahora sí, ¿verdad? Bien, entonces quiero empezar con este versículo que dice, y allí predicaban el Evangelio en Hechos 14:7. Está este versículo sencillito, ¿verdad? Y allí, ¿dónde es allí? ¿Verdad? Predicaban el Evangelio, ¿no? Las buenas nuevas. Bueno, dice, y allí evangelizaban, ¿no? Si podemos decirlo así.
es Pablo y Bernabé. No sé si recuerdan cuando llegaron a Listra, a Derbe, y que ahí casi lo apedrean, y está diciendo Pablo de un lenguaje sencillo, ¿no? ¿Saben? Nosotros les estamos enseñando que se conviertan de estas cosas, de los ídolos, a Dios, ¿verdad? Porque le estaban diciendo, bueno, esos hombres pensaban que uno era, ¿qué Dios? ¿Ok? Mercurio o Júpiter. ¿De acuerdo? Perfecto. Y bueno, y ahí se quedaron, dice, y allí predicaban el evangelio. ¿Cómo lo predicaban? O sea, ¿qué es lo que decían ellos? Y es lo que vamos a ver hoy. ¿Cuál es la sustancia del evangelio o lo que contiene el evangelio? ¿A quiénes es anunciado? Vamos a tratar un poquito de este tema hoy y a ver qué tal nos va. ¿Listos? Bien. Vamos a hablar de los asuntos del Evangelio. ¿Cuáles son los asuntos del Evangelio? ¿Qué es lo que contiene, vamos, ¿no? El Evangelio. Así que vamos para allá. Empezamos por ese texto que dice, sabed por tanto, dice Pablo, que los que son de fe, y este es un equipo. ¿Alguien recuerda cuál es el otro equipo en Gálatas 3? Por ahí por el versículo 10. Pueden revisar. En lo que lo revisan, les sigo leyendo. Sabed por tanto que los que son de fe, es un equipo, estos son hijos de Abraham. Y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe, a través de ese equipo, son bendecidos con el creyente Abraham. ¿Quién es el otro equipo? El contrario. Versículo 10, nomás que no lo tengo aquí, si alguien lo tiene. Los que dependen de las obras de la ley, y los que dependen de méritos. Por supuesto, en el contexto estamos hablando de unas leyes que habían creado el sistema rabínico llamado obras de la ley. Pero el asunto es que estaban promoviendo méritos para ser salvos. Entonces, cuando veas esa frase, para aplicarlo es méritos. Obras de la ley es hacer méritos para ser justificados, ¿no? Bien, pero vamos a hablar de estos tres versículos, ¿ok? ¿Hay duda? ¿Alguna pregunta? ¿No? Ok. Vamos bien, entonces. Vamos a desarrollar un poquito este versículo, ¿sí? Entonces dice, los que son de fe, ¿esos qué son? Ok, hijos de Abraham. Allá por Gálatas también, en Gálatas también dice que si vosotros sois de Cristo, que si vosotros son de Mashiach, ¿qué son? Ciertamente el linaje de Abraham, su descendencia, y creo que hemos aprendido mucho sobre esa palabra linaje, ¿verdad? La palabra esperma. Está ahí. Entonces, los que son de fe se les llama hijos de Abraham, ¿no? ¿Ok? También son los justificados por la fe. ¿Verdad? Los que son de fe son los justificados por la fe. Por eso dice que previendo, ¿verdad?, que habían de ser justificados. Dios había de justificar. Entonces los que son de fe son los justificados por la fe, la fidelidad, ¿verdad?, de Dios. Y aquí estaba hablando de los gentiles. La palabra gentiles es un vocablo muy amplio, ¿no? En el primer siglo tiene una connotación distinta en los tiempos de Abraham, por ejemplo, era 5, ¿no? Hoy, por ejemplo, hoy se escucha muy decir que los gentiles son los que están fuera de pacto. Así se ha escuchado, ¿no? Y sí, pero ¿cómo va teniendo una connotación, ¿no? Los gentiles en el primer siglo eran tratados de otra forma, ¿no? Ahí, podrían decir perros, por ejemplo, aunque es no tanto por ser ofensivo, aunque nosotros lo escuchamos ofensivo, ¿no? Los judíos en el primer siglo tenían cierta razón ahí, porque había mucha contaminación entre los gentiles, de idolatría, de todo, ¿verdad? Entonces, tenían cierta razón ahí. Pero en los tiempos de Abraham, ese es otro asunto, y vamos a hablar después acerca de quiénes son los gentiles, o sea, o qué son los gentiles, porque cuando nosotros leemos Génesis capítulo 12,
que le dice Dios a Abraham, y haré de ti, o de ti voy a hacer gentiles grandes. Goy gadol, ¿verdad? Ocupa la palabra gentil, o gente, ¿verdad? Bien, pero eso será para otra ocasión. Solamente no hay que olvidar este asunto. Bien, entonces, la escritura dice ahí, la escritura dio de antemano la buena nueva a Abraham, ¿verdad? Si saben qué palabra está detrás de buena nueva, ya es muy fácil deducirlo, pero de todas maneras les voy a poner lo que está en la frase de antemano la buena nueva. Toda esa frase la pusieron en una palabra compuesta, por supuesto, ¿no? Solo que a mí me cuesta trabajo decir esa palabra, así que ustedes me ayudan. Eh, empieza con una palabra que es pro, luego evangelizo. Pero a mí me cuesta trabajo pronunciar eso. ¿Quién lo puede pronunciar? ¿Pro evangelizo mai o no? Lo estuve practicando y cómo me cuesta. Ok, muy bien. Fíjense, eso, ok. Y también los que están en las redes, eso, ¿verdad? Bueno, ahí tiene una partícula que empieza diciendo pro, ¿verdad? No dice pre. Pre es como antes, ¿verdad? Bueno, pro puede tener esta palabra de antemano, como está ahí en el texto. La escritura dio de antemano, pero la idea es pro. ¿Qué es pro? ¿Cómo? En favor de, en pro de los niños, en pro de es pro vida, ¿verdad? Viendo hacia adelante, ¿no? Entonces fue proevangelizado. O sea, él recibió el evangelio y viendo viendo hacia adelante. Es pro, ¿no? Cuando leemos allá por Efesios que dice que la palabra predestinación, bueno, tiene la misma partícula, pro, no tiene pre, porque también existe esa partícula pre, pero tiene ahí pro, como hacia el frente. Entonces dio de antemano la buena nueva a Abraham. Fue evangelizado Abraham, pero con esa buena noticia de hacia el frente, de que su descendencia, ¿verdad?, iba a ser el pueblo de Dios, iba a ser su pueblo, ¿no? ¿Okay? Gente grande, gentiles o gente grande. ¿Okay? Es un poquito fuerte esa parte para algunos, no sé, no sé si habías escuchado que Abraham recibió la buena nueva, le fue dado la buena nueva. Ahora, ¿por qué no le ponen ahí, le dio de antemano el evangelio? ¿Verdad? Porque probablemente, tampoco voy a estar ahí poniendo como si fuera yo testigo, ¿no? Porque pues hay un choque aquí, ¿no? Es que no puede ser, si ponemos evangelio aquí, choca, ¿no? Porque el evangelio es del Nuevo Testamento, ¿no? Pero ahí está la palabra evangelio o evangelizo, ¿no? O sea, la escritura dice que evangelizó o proevangelizó a Abraham, ¿sí? Entonces, diciéndole que de ti saldrían, ¿qué equipo? Los que son de fe, los que iban a ser justificados por la fe, por la fidelidad de Dios, ¿verdad? Ellos, no por las obras de la ley, es decir, no por méritos, sino por su fidelidad. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Están anotando ahí las respuestas? ¿Sí? Seguimos entonces. Bien, vamos a leer el texto de Génesis 12. Dice, pero Adonai había dicho a Abraham, vete de tu tierra. O sea, la palabra vete es lech lecha, así es como se dice, sal para ti o sal a tu favor. Vete de tu tierra. ¿Qué representaba la tierra? ¿Cómo? ¿Okay? De ahí es donde vivían una herencia, ¿verdad? Era la producción donde pues, se ganaba para vivir, ¿no? Sí, todo eso, vete de tu tierra, dice, vete, deja esa tierra ya, ¿verdad? Dice, y de tu parentela, pues esa, ¿verdad? Es familia, ¿verdad? Donde había, pues, ahí tiene que ver las cuestiones emocionales, todo ese trato con la familia, ¿no? De tu parentela, ¿no? ¿Verdad? Y de la casa de tu padre, ¿qué es la casa de tu padre? ¿Qué se hacía ahí?
¿Qué se hace en la casa de los padres, pues? Bueno, ahí recibe enseñanza, ¿verdad? Una instrucción, educación, ¿verdad? Cuando alguien se casa, a ver, ¿quiénes tienen hasta 3 años de casados? ¿No? ¿Nadie? ¿Dos? 2 años, sí, sí, 2 años, sí, también, ¿no? Bueno, salir de la casa de los padres es ya, ¿verdad? Ya saliste de esa enseñanza y ahora ya no estás subordinado a esa familia, ya no estás bajo ley de la familia, ya saliste, ¿verdad? Pues ya fuiste despedida para el matrimonio, o despedido, ¿verdad? Pero lo que te enseñaron, la idea es que lo que te enseñaron ahí, ahora lo aplicas, pero ya no estás subordinado allí. Lo que te enseñaron ya vive en ti cuando sales, ¿no? Entonces, y aplicas, ¿no? Por supuesto te encuentras con un choque porque el otro, la pareja, viene con otra filosofía, ¿no? Ahí empiezan entonces los choques, ¿no? Que si la pasta de dientes acá abajo o por en medio, ok, y cosas así, ¿no? Bien, entonces sal de ahí, ¿verdad? Y le dice, a la tierra que te mostraré, es de donde vas a depender, ¿verdad? Y entonces dice, y haré de ti bueno, ahí dice, haré de ti Goy Gadol, o sea, gente grande, ponen nación grande, sí, se refiere de las naciones, ¿no? Y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Les pregunto, uno de los asuntos del Evangelio aquí, ¿cuál es? Es algo que se repite mucho en este texto. Bendición, ese es uno de los asuntos, ¿sí? Como lo vamos a anotar después. ¿Sí? Bendición, ¿qué es eso de bendición aquí? Iba a salir muchos hijos, mucha descendencia, ¿verdad? Que no se pudiera contar, ¿verdad? Dios iba a tener hijos, ¿verdad? Entonces, te bendeciré. Y bendeciré a los que te bendijeren. Bueno, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Pablo dijo, y serán benditas en ti todas las naciones, ¿verdad? Es como lo traducen allá en Gálatas, pero aquí dice familia. ¿Cómo se dice familia en hebreo? Mis, y en plural, mis, mispajot, ¿verdad? Aquí está la palabra mispajot. Esto es familias de la tierra. Entonces, y ahí es donde estamos nosotros incluidos, ¿no? Bien, entonces, dice, en ti serán benditas todas las naciones, así es como está escrito en Gálatas, y ya sabemos que ahí dice familias. ¿Sí? ¿Quiénes? Los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. ¿Sí? Son bendecidos con el creyente Abraham. ¿Por qué dice creyente? ¿Qué es creer? Ya vimos, bendición es uno de los asuntos que vamos viendo. En estas tres líneas que vemos, ¿qué otros asuntos hay acerca del Evangelio? Uno es bendición, otro. Bueno, las naciones son gentiles, pero ¿para qué? No, vean esas líneas. Porque creer y antes, fe, la fidelidad. Bueno, es que no escuché. Nomás me dijeron ve y yo no quería voltear. Pero... Ok. La fidelidad, ¿verdad? El creer esto está conectado, ¿no? La fidelidad es la firmeza, eh, aquello que permanece, ¿no? La fe es aquello que no cambia a pesar de las circunstancias, que yo voy a creerle a Dios en lo que diga y va a permanecer fiel. ¿Sí? Ahora, creer, ¿qué es? ¿Verdad? Creer es, obedecer es mostrar, ¿verdad? Es manifestar que Dios va a cumplir su promesa. Es eso. Entonces, nosotros obedecemos por medio de la fe. ¿Qué es lo que obedecemos? ¿Verdad? ¿Qué es lo que hacemos? Su palabra, su voluntad. Entonces, los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Entonces tenemos esto. El evangelio fue entregado a Abraham, ¿verdad? Fue proevangelizado a Abraham. Ese es un asunto que vemos ahí en la... Está integrada la fidelidad. ¿Sí? Está integrada la justificación, porque también vimos esto, ¿es cierto? Faltó esto, ¿verdad? Que habría de justificar.
por medio de la fidelidad, ¿verdad? De Dios a los gentiles. Y está integrada la bendición. Todavía hay más, ¿ok? Pero estas cosas son las que vemos ahí en la Escritura. Es decir, hemos estado aprendiendo que el Evangelio no solamente es puro beneficio, ¿verdad? Sin que uno haga nada, ¿no? No, hay una demostración de por qué nos alcanzó el Evangelio. Hay una demostración. ¿No? Cuando viene la fidelidad a nosotros, ese Evangelio se muestra en nosotros, ¿no? La idea es que esté vigente en nosotros. Nosotros enseñamos que los mandamientos de Dios son vigentes, ¿verdad? Primero debemos hacer que esos mandamientos sean vigentes en nosotros. Es lo que debemos hacer, ¿no? Entonces, hay acciones. Bien, vamos a otra cita. Hebreos 4, versículos 1 y 2. Dice, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. ¿Ya pueden notar más asuntos ahí del Evangelio o repeticiones, verdad? A ver, sin pasar a la siguiente diapositiva. ¿Qué otro asunto? La promesa. ¿Verdad? La promesa, ¿verdad? Está el asunto de la palabra, que ya lo habíamos hablado, ¿no? ¿Cómo conecta todo eso? Esta repite, la fe. Se nos ha anunciado la buena nueva, es decir, se nos ha evangelizado, ¿verdad? Bueno, más bien se nos ha predicado el buen mensaje. Se nos ha anunciado el buen mensaje. ¿Okay? Entonces, vamos a ver. El versículo 2, voy a ponerlo ahí, dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Entonces, su atención en este versículo lo voy a poner de este lado. Ahí está. Ha sido anunciada la buena nueva, dice, también a nosotros. ¿Quiénes son nosotros? Ok, no me respondan si quieren todavía, ¿no? Pero bueno, igual y sí, de todas maneras se los voy a repetir y para ustedes es seguro. ¿Quiénes son ahí en ese momento, en ese contexto? ¿Quiénes son los nosotros? Por lo menos dentro de la carta, que dice ahí bueno, dice carta a los hebreos. Bueno, ¿por qué se dice que es a los hebreos? ¿En dónde dice en el texto que es de los hebreos? Sí, o sea, hay pistas, por supuesto, ¿no? Pero eso de también a nosotros, cuando dice nosotros, alguien se incluye. ¿Quién se incluye? El que está escribiendo, el autor se incluye. ¿Sí? También a nosotros, ¿verdad? Y quiénes más. Ahorita vamos a ver ese punto. Por eso la pregunta, ¿quiénes son nosotros, no? Ahora, como a ellos, esa es la otra pregunta, ¿quiénes son ellos? Aquí, por supuesto, tenemos que ir al contexto, ¿verdad? Tenemos que leer antes, incluso desde el capítulo 3. Así que vamos a leer desde antes, ¿no? Hasta llegar a este versículo 2, ¿vale? Ahí es donde podemos aprender. Dice, capítulo 3, vamos a tomar desde el versículo 12, se puede leer desde antes. Versículo 12 al capítulo 4, versículo 2. Dice, mirad hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. Hemos visto hace un rato acerca del creyente Abraham, ¿no? Para apartarse del Dios vivo. Miren lo que sucede con un corazón malo, bueno, cuando dice un corazón malo, un corazón que está dañado por la incredulidad, que lo va a llevar a apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, ¿no? ¿Qué es lo que endurece? Oh, no, el engaño del pecado. ¿Sí? ¿Va? Versículo 14. Porque somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos
¿Se acuerdan que creo que fue en la clase pasada? Que el Evangelio se tiene que retener, ¿no? Que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Aquí lo va a explicar, ¿verdad? ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿Quiénes fueron? Bueno, está en la pregunta que sigue, ¿verdad? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Quiénes son esos? Pues los que salieron de Egipto por mano de Moisés, ¿verdad? Eso es lo que estamos estudiando. Ahí están en el desierto, ¿no? Lo provocaron, ¿no? Entonces ya sabemos de quiénes se habla aquí. ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿Con quiénes? Pues con ellos mismos, estuvieron 40 años en el desierto, ¿no? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Cayeron en el desierto, Jesús. ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. No mostraron, ¿verdad? Que Dios cumplía su promesa. No se atrevieron a entrar. ¿Ustedes se acuerdan quiénes sí querían entrar? ¿Quiénes sí creyeron? Josué y Caleb, ¿verdad? Ellos dijeron, son pan comido, vámonos, ¿no? Bueno, no dijeron así exactamente, ¿verdad? ¿Cómo dijeron? Los comeremos como pan, eso sí dice, ¿no? Algo así. Los comeremos como pan, eso dijeron. Sí, vamos, ¿no? Los de los zapatos, los comeremos como pan. Nosotros decimos, son pan comido. ¿Sí? Eso dijeron ellos, pero los 10 presionaron tanto, ¿verdad? Y estos 10, bueno, como lo vamos a ver eso, algún día, en Deuteronomio, ¿no? Después de que se dieron cuenta, porque Moisés les dijo, ustedes pecaron y todo eso, y se dieron cuenta, querían ahora sí ir a la tierra, pero Dios ya les había dicho que no, se me regresan al desierto. No tuvieron fe, o sea, no creyeron, no demostraron que Dios les estaba dando la tierra y que tenían que creerlo ahí, a causa de incredulidad. Dice entonces, temamos pues, ese ya es el versículo 1 capítulo 4, no sea que permaneciendo aún la promesa, ¿cuál promesa? Ah, muy bien, ya. Dice que de entrar en su reposo. Y aquí está haciendo pues, una conexión, por supuesto. El reposo que nos espera a nosotros. Vamos hacia la tierra prometida también, ¿no? De entrar en su reposo, alguno de vosotros piense no haberlo alcanzado. ¿Sí? Necesitamos temor de actuar, ¿no? Porque también a nosotros, es decir, se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Ahora sí ya sabemos quiénes son ellos. Los que salieron de Egipto, ¿verdad? Como a ellos les ha sido anunciada la buena nueva, pero no les aprovechó el oír la palabra. Dice la escritura, ser hacedores y no solamente oidores. No les aprovechó, no hubo provecho para ellos el, el, el haber oído la palabra. ¿Por qué? Dice, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron, por su incredulidad, ¿no? Entonces, ha sido anunciada la buena nueva también a nosotros. ¿Quiénes son nosotros? El autor de Hebreos y los destinatarios, voy a decirlo así. Ahora, ¿por qué si decimos que es Hebreos? Porque todo el estilo, lo que se escribe, todos los términos, son términos muy, pues, muy hebreos. Así, no es tan fácil para los gentiles esos términos que se leen en este libro, ¿sí? Por eso es muy complicado para muchos, ¿no? Tienes que estudiar Levítico, bueno, la Torá, ¿no? Todo, pero especialmente el libro de Levítico para estudiar Hebreos. Entonces, el autor de Hebreos y los destinatarios, hay quien piensa que el autor de Hebreos fue Pablo, otros piensan que fue Bernabé, no sé quién más. ¿Se dice? No recuerdo. He escuchado de estos dos. ¿Por qué Bernabé? ¿Alguien sabe que era un levita, verdad? Bernabé. Pablo, pues es que tiene un estilo parecido, ¿no? Entonces dicen que fue una mujer, pero mejor no digo nada.
¿no? Porque dice al final, os he escrito brevemente, son 13 capítulos, con muchas palabras. Pero, entonces, dice, a nosotros, ahí está, como a ellos. ¿Quiénes son ellos? Los que salieron de Egipto con Moisés. Todos los israelitas que salieron estuvieron vagando 40 años en el desierto. A ellos les ha sido anunciado la buena nueva. A Abraham, luego a todo el pueblo. O sea, este asunto del evangelio no es solamente del Nuevo Testamento, está desde antes, se originó desde antes. Y ellos tenían que actuar con esa fe, dice el autor de Hebreos. Ellos también tenían la oportunidad de esa fe como a nosotros. ¿Quiénes la tuvieron? Josué y Caleb. Ellos sí pasaron. Y aún Caleb, a mí me impresiona Caleb, no sé si han leído el libro de Josué, ¿no? Ya entraron a la tierra, a la conquista, pero a él todavía le faltaba recibir su tierra. Dice José, mándame allá, dame esa tierra, ¿sí? Sí, tengo 80 años, pero me siento de 40. No sé si lo han leído. ¿Sí? ¿Quiénes de aquí tienen 80 años? ¿Cómo se sienten? No me digan nada. Tengo 40 y me siento como de 80. Bueno, fíjense. Eso habla de una fe, de una fidelidad. Caleb creía, es que Dios nos ha entregado esta tierra. Yo voy a sacar a los que están allá. Dámela. Y José, órale, es tuya. Y se la dio. Léanla, está. Es pura acción el libro de Josué. Bien, dice, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyen. Mire, como no tiene provecho solamente oír, ¿no? El asunto del evangelio no se trata de oír solamente la palabra de Dios, sí hay que oírla, ¿no? Sino hay que hacerla, ¿verdad? Acompañada de fidelidad. Y que se vea que Dios va a cumplir su promesa. En tus acciones se manifiesta eso. No es que por tus acciones, por tus obras, Dios lo vaya a cumplir. Nada más estamos expresando que Dios va a cumplir su promesa. Entonces, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Entonces, los asuntos del Evangelio, ya sabemos, entregado a Abraham, está integrada la fidelidad, está integrada la justificación, está integrada la bendición, fue anunciado a Israel en el desierto, no solo a Abraham, ¿verdad? Sino anunciado a Israel. Y está integrada la promesa. Es amplio el tema de la promesa también, ¿verdad? Acerca, por ejemplo, del Espíritu de Dios, fue una promesa, ¿sí? Y Él para llevarnos al reposo. Ahí está. Y ustedes si encontraron más, me dicen y las apuntamos aquí. Hay más, por supuesto, ¿no? Pero estamos viendo dos pasajes. Ahora, vamos a hablar de un asunto extraordinario. No solo son esos los asuntos, ¿no? Dice en Marcos 1, versículos 14 y 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Muy bien. ¿Qué es el reino de Dios? Ok, una cita, ¿verdad? Me llama la atención porque los testigos de Jehová, no sé si los han visitado. No, ¿verdad? No sé. ¿Qué es lo que ellos hablan, predican, ¿no? Incluso en sus salones dice salón del reino, ¿verdad? Tienen cierta razón en algunas cosas, pero bueno. El reino de Dios. ¿Y por qué se llama el evangelio del reino de Dios? ¿Qué es un reino? ¿Qué es eso? ¿Verdad? Dice reino de Dios. ¿Qué implica que haya un reino? ¿Verdad? Todo eso. Entonces son cosas que meditar para también saber qué hacer, ¿no? Una de las cosas que dice ahí es arrepentíos y creed en el evangelio. Ese es un asunto del evangelio también, el arrepentimiento y el creer, que es como confiar aquí, ¿verdad? Como asegurarse, ¿no? Es decir, expresarlo con las obras que Dios nos ha dado, ¿no? Cosas que ustedes ya saben. Dice, ¿qué predicaba Jesús? ¿Qué predicaba
Yeshua, el evangelio del reino de Dios. Eso es lo que predicaba. Ahora, ¿qué es lo que decía? Es decir, ¿qué decía? ¿Cómo era eso que compartía del evangelio del reino de Dios? Dice primero, el tiempo se ha cumplido. ¿Cuál tiempo que se había cumplido aquí? Bueno, quizá el siguiente punto es lo que quiere decir, ¿verdad? El reino de Dios se ha acercado, el tiempo se ha cumplido de que el reino de Dios se ha acercado, ¿verdad? Entonces, ¿qué más decía? Arrepentíos y creed en el evangelio. ¿Qué se predica con el evangelio, verdad? Solamente es decir, Jesús te ama. ¿Será eso? Bueno, sí, por supuesto, está dentro del evangelio que Yeshua nos ama. Pero una de las cosas que dice ahí es arrepiéntanse, ¿no? Hasta han puesto memes, los que gritan, pero durísimo, no sé por qué gritan tanto, ¿no? Es que puedo entenderte si me hablas claro, pero un grito tremendo, ¿no? Arrepiéntanse, ¿no? Y creer en el evangelio. Ok, vamos a perder un poquito más. Ezequiel 33:11. Vivo yo, dice Hashem el Señor, que no quiero la muerte del impío. Miren, dice, él no quiere la muerte del impío. Ya sabemos qué es el impío, que es, bueno, la palabra rasha, impío es todo aquel que no quiere saber del consejo de Dios y promociona, o cómo se dice, promover que no escuchen el consejo de Dios. Incluso llega a decir que no hay Dios. Escucha este consejo, te conviene, se oye bueno, se oye bonito, ¿verdad? Cuando leamos impío no es pensar en una persona mala que se la pasa matando, cosas así, o no, puede portarse bien, incluso generalmente así, se ve una persona portada, respetuosa, pero dice, no hay Dios, no hay por qué temer a Dios, no hay que seguir el consejo de Dios, ese es un impío, un rasha. Dice, vivo yo, dice Hashem el Señor, que no quiero la muerte del impío, y está hablando del pueblo, ¿sí? Que habían impíos ahí, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Ese es el deseo de Dios. Volveos de vuestros malos caminos, ¿eh? De su mal andar. ¿Eh? ¿Por qué moriréis? ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Miren a quién se estaba dirigiendo, ¿eh? A la casa de Israel que se había hecho impío. No quería escuchar. Entonces le dice, vuelve. ¿Cómo se dice en hebreo volver? Ok, Teshuvah es como sustantivo, ¿no? Sí, ¿verdad? Que de ahí viene, vamos a ver. Génesis 15:6, se está hablando de Abraham y creyó, ¿verdad? La palabra Amán, de donde sale la palabra Emuná, ¿verdad? Y creyó a Adonai y le fue contado, o le usa más otra palabra ahí, calculado, o otra palabra ahí, ¿qué es esta palabra? De contado, y le fue calculado, o le fue computado, ¿sí? Sí. Exactamente, o sea, lo que estaba haciendo Dios era aquí desarrollar la justificación, ¿verdad? Estaba desarrollando la justificación aquí, estaba diciendo, así va a ser la justificación, fue contado por justicia. Y creyó. Entonces, la palabra arrepentimiento en Ezequiel, ¿verdad? Que es shub, significa volverse, regresar, devolver, es decir, la palabra teshuvah, como la conocemos, o shub, es regresar y regresar, pues, es volverse y regresar. De lo que se habla aquí es que tú regresas al buen camino, pero aparte, ¿cómo fue la palabra? Haces como Saqueo, se arrepintió y dijo, quiero eso, restituir, regresar, restituir, eso es. Todo eso abarca el arrepentimiento. Arrepiéntanse. Estaba predicando el Mesías, el tiempo se ha cumplido, el reino de los cielos se ha acercado.
perdón, el reino de Dios, bueno, se ha acercado. Por tanto, arrepiéntanse, regresen, ¿verdad? Y devuelvan, vamos a decirlo así. Mientras Dios permita, ¿no? Porque tú no podrías devolver algo o restituir algo a alguien que dañaste y que ya murió, por ejemplo. Pero mientras Dios te permita hacerlo, hazlo. Debemos de tener un pensamiento así, ¿no? Un corazón a completar lo que es la Teshuvah, ¿no? Creer. Bueno, la palabra en Génesis 15:6 es la palabra amán es estar firme, confiar, asegurarse. Estar firme no es que te quedes así firme ya sin hacer nada, ¿no? Estar firme es permanecer en la voluntad de Dios. ¿Sí? Permanecer en mí, ¿sí? Me apuro. Okay. Cuán hermosos, vamos al asunto extraordinario rápidamente. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación. Ok, eso es lo que se debe hacer y aquí está incluido todo lo que estuvimos viendo hoy, todo lo que está integrado en el Evangelio. Pero ese es el asunto extraordinario. Del que dice a Sión, tu Dios reina. Si Dios no reina, puedes obedecer todo lo que quieras de los mandamientos, bueno, porque lo haces por interés o por algún asunto ahí, por ganarte algo. Si Dios no reina, no hay evangelio. El evangelio es, tu Dios reina, ¿verdad? Cuán hermosos son los pies del que anuncia estas cosas, que dice a Sión, tu Dios reina. Así que ese es el asunto extraordinario del Evangelio, es que Dios reina y que no tú reines. No es que reines tú, sino que tu Dios reina. ¿Ok? Entonces, sí, hermano, a ver que tengo un lado aquí. Ah, Isaías 52:7. Y eso es lo que debemos publicar nosotros también, ¿verdad? Anunciar estas cosas. Que tu Dios reina, pero se debe manifestar en ti. ¿Sí? ¿Ya? Isaías 52:7. ¿Está bien? ¿No pueden hacer una captura de pantalla? Ah, no, es que se hace en la computadora, ¿verdad? Una foto. Sí, sí, una captura de pantalla. ¿Verdad? ¿Ya? Bien, perfecto. Entonces, este es el asunto más extraordinario, decir que Dios reina. Bien, pues espero que estemos aprendiendo. La otra semana todavía tengo algo que compartir acerca de esto, del Evangelio. Y pues vamos a culminarlo la otra semana, ¿sabes? Así que despedimos a nuestros hermanos tanto por Face y por Zoom. Es decir, ahorita regresamos, denos un momento y seguimos, ¿sale? Así que denos un momento. Bendiciones.